Hoy vamos a hablar de un tema interesante en Noruega, como es el reciclaje. Aquí cristal, aquí el resto de cosas que no sabemos qué reciclar normalmente van acá. Puedes reciclar lo que son las baterías y las puedes traer aquí. Luego se recicla normalmente los cartón, plástico, batería. Muy importante es guiarse por los símbolos. El símbolo de restos, el símbolo de cartón. Los restos de comida en sí van como con una empresa de procesamiento. Nosotros lo vamos a enseñar cómo se reciclan las botellas de plástico. ¿Puedo poner? Otra vez estamos el domingo con ustedes. Bien, diría Anastasia, y hoy vamos a hablar de un tema interesante en Noruega, como es el reciclaje. Antes de todo queremos también decir que en Noruega en particular se recicla muchísimo, es una obligación, y aparte que si no reciclas te pueden llegar una multa bastante elevada. Si reciclas de una forma incorrecta te pueden llegar una especie de multa. Estamos justo al frente de los cubos. Estos son como contenedores. Contenedores de basura. Se distinga por diferente color y por diferente dibujo, donde se entiende hasta el niño dónde y qué cosa va a cada contenedor. ¿Lo veis? Dibujo de cartón, periódico, cajas y también el plástico. La gente trae sus bolsas y las desechas ahí. Y justo al frente encontramos otro símbolo, que es el de restos. Este es como que incluye un poco todo lo que tú no sepas reciclar. Y cosas que en sí no son ni plástico, ni cartón, y esas ni cosas, comida. Ni comida en sí van en lo que es restos. Entonces la gente viene y desecha acá. Este, por ejemplo, está vacío. Sí, porque... Quizás por eso, porque es menos las cosas, claro, que hay de este tipo de producto. Igual tenemos otro contenedor acá con el mismo símbolo. Y hay otro contenedor que es el color amarillo naranja, como vemos, y aquí se nota que es glases o sea, cristal o latas. Entonces se introduzca aquí. También quería comentaros que en Noruega se recicla normalmente los cartón, plástico, baterías, ropa, también las bombillas y comida. Eso es lo que más se recicla en teoría. Y lo que más que hemos visto nosotros. Acá tenemos los contenedores pequeños que son para la comida. Este es el símbolo de comida. Sí, ese es de manzana, pero no de manzana de Apple. No. Eso ya 2 veces mordida. Entonces... 2 veces mordida, sí. Tú vienes con comida, reciclaje de comida, lo tienes que desechar acá. Ellos te dan una especie de bolsa verde y es este contenedor. Sí, esos son cubos de ropa, como veis aquí, ¿vale? La ropa puedes reciclar. Aquí pantalón, cinturones para los bebés, zapatos, todo puedes echarte aquí. Entonces se echa aquí, se tira por ahí, tira hacia arriba y el vaso cae para adentro. Entonces normalmente esos cubos lo vas a poder encontrar en diferentes partes de donde estás viviendo para que tú mismo puedas venir y reciclarlo. Pero hay empresas como la que tenemos al frente, en teoría recogen toda esa basura en el domicilio donde tú estás viviendo, en la casa donde tú estás viviendo. Aquí vemos los camiones. Esos son camiones ahí. Las personas que, por ejemplo, el camión no pasó por su casa, deben venir aquí y en teoría depositar su basura, ¿vale? Y ya está. Pero en este centro también te pueden dar lo que es las bolsas para poder reciclar. Hay diferentes tipos de bolsas que les vamos a mostrar ahora para que ustedes puedan identificar cómo se tiene que reciclar. Sí, hay 3 modos de conseguir las bolsas de basura gratuitas. La primera manera es venir como a establecimientos como estos y pedir a ellos, a unas empresas grandes. Ellos te tienen que entregar gratis. Luego otra opción, camioneros que vienen a recoger tu basura, a veces te tiran
al lado de la basura esas bolsas de plástico y para la comida. Y tercera opción es ir a un supermercado, por ejemplo Kiwi, Rema, y pedir que te entreguen una bolsa de comida. Bueno, hemos elegido la tienda Coop porque la verdad que estaba por el camino, así que nosotros lo vamos a enseñaros cómo se recicla, por ejemplo, las botellas de plástico y las botellas de lata. Vamos a comprar una botellita de Red Bull, por ejemplo, o no lo sé, de un zumo quizás. Vamos a elegir una donde están las latas. Por cierto, quien no ha visto diferentes supermercados de Noruega, que hemos grabado el video, acá dejamos el enlace que podéis ver también, ¿verdad, amor? Sí, dejamos acá, después de esto se van directo ahí y van a ver las cosas curiosas que puedes encontrar en los supermercados y cuánto gastamos al mes en comida. Correcto. Bueno, para que también os fijáis, cada botella tiene el precio de lo que pagáis por la lata, porque en la caja os va a cobrar por la lata. Y aquí vemos que pone 12 pond. Aquí también vale 12 pond. Aquí también encontramos la botella de Pepsi que también vale 2 pond. Gender encontró la botella grande de Coca-Cola y ahí sí que, por ejemplo, por esta botella te lo dan 3 point. Ahora vamos a investigar cuánto es exactamente en coronas. Litro y medio igual. De Pepsi, a ver. Litro y medio igual. ¿Y la de cerveza? ¿Igual será? Mira, aquí es de cerveza y pone 3 point. Y yo elegí esta latita que me gustó el color. Entonces, también agua también. 3 point, 3. grande. Creo que botella grande es 3. Correcto, la botella grande es 3. ¿Puedes ver la marca blanca? Si es lo mismo. 3 igual. 3 point. Pues sí. Entonces vamos a pagar la caja y vamos a hacer una investigación. ¿Cuánto nos van a entregar? Así ustedes van sacando cuenta de cuánto pueden ir ahorrándose o cuántas latas pueden ahorrar para tener algo de dinerito extra. Hemos olvidado que tenemos que beber porque, claro, hemos querido poner directamente, pero creo que no, hay que tomárselo. Hay que tomárselo. Entonces vamos a tomarnos aquí en estas sillas, con estas vistas. Vamos a tomar y en un ratico os vamos a enseñar que justo la máquina está ahí detrás, pero también un dato importante que no solo está en Coop, sino en todos los supermercados, y el ticket tú puedes gastar en el mercado de donde entregas las botellas. Bueno, si habéis visto el capítulo de supermercados, sabéis que yo soy muy de oferta, entonces justo entramos a comprar esta latita y lo vi esto en oferta y mira, me compré una masa de pizza que es Empire Fit Light y valía casi $32.90 y ahora $19.74, así que para este fin de semana he comprado una masa a casi mitad de precio. Nosotros ya hemos tomado, hemos terminado, hemos probado esta botellita de energy drink, está buena, no es una promoción, no está mal, nunca he probado en mi vida esta marca, pero me gustó. Con sí, con sa, no soy muy partidario de las bebidas energéticas. Yo tampoco, pero ¿te gustó? Sí, tenía buen sabor por lo menos. Tenía el sabor rosita, sinceramente, suave. Y bueno, vamos ahora a la hora de verdad. Esa es la máquina. Pero os digo mi primera sensación. En el Coop nunca entregué las latas. Y la verdad que la máquina de acá es muy moderna. En otras tiendas es más antigua. Esta la veo muy moderna, muy personalizada, no sé cómo llamar. Mira el agujero se le ve, ¿vale? Y vamos a pinchar. Inglés. Ah, mira, 2 o 3 point te pone. Creo que yo solo puedo poner. No le echaste. Mira. Y me aparece que yo tengo 2. Entonces yo puedo donar para Cruz Roja o imprimir el ticket y gastar en esta misma tienda. Pero lo que vamos a hacer hoy, como es poquito, vamos a donar para Cruz Roja. Igual. Aunque ya no me dio tiempo. Si te tardas un poco, se te imprime el ticket. Entonces, bueno, no pasa nada. Pero bueno, también vamos a explicar. El ticket, mira, se imprime así y aquí aparece ese código de barra.
Entonces, en teoría, tú en la caja, cuando vas a comprar cosas, pasas, ¿no? Y al final, cuando tienes que pagar, pasas esos tickets. Bueno, el cajero pasará estos tickets con estos códigos de barra y se te va a descontar. Y por cierto, te pagan por cada lata en teoría 0,17 la pequeña céntimos. Y si es grande, como hemos mostrado, te pagan 3, que serían alrededor de 0,26 céntimos de euro. Entonces por eso mucha gente, yo he visto que también en Noruega viene con sus bolsas inmensas y se ponen estas máquinas a plum, 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 plum. ¿Para qué? Pueden recuperar algo de dinero. Es un tema importante. Me gusta que por las botellas de reciclar, ¿no? Tú lo pagas, pero hay un truco. Cuando vosotros compráis, ustedes pagáis ese 2 céntimos. Lo que os está pasando que cuando vosotros devolvéis para reciclar, os va devolviendo esos 2 céntimos. Pero si no quieres, puedes regalarte a alguien que recicle tal, lo tiras a la basura, porque hay cubos especiales que puedes tirar y no reciclar, entonces te vas a perder ese 2 céntimos de coronas, no sé, 2 points. Entonces eso también tener en cuenta, que no os regalan, sino habéis pagado, pero os van devolviendo si estáis reciclando. Así os obligan a reciclar. Si reciclas, recuperas, reciclas, si no reciclas, tienes no. como que esa buena acción de reciclar y aparte tienes como ese beneficio. Pero tú en sí en el producto no te lo están regalando, ya te lo están y eso ya decides cobrando. Tú si reciclas o no. Bien, las bolsas de basura podéis encontrar en centros comerciales. ¿Vale? Lo venden así, estas son bolsas que son para plástico, que si en caso de que no has cogido gratuito y no te han entregado gratuito, tú siempre puedes venir al supermercado y comprar. Pero por ejemplo, esta bolsa casi vale 95 coronas, es bastante caro. Y aquí vemos que es una bolsa muy grande. Otro datico interesante que conseguimos aquí es que, como hemos dicho anteriormente, tú puedes reciclar lo que son las baterías y las puedes traer aquí, reciclas las baterías, las pilas, las metes acá, o también las bombillas. La gente lo que hace es que trae ahí la bombilla, las recicla y acá también. Y esas son bombillas largas y esos son, mira, como el Small Electrics. No, sí, conectores, correcto. También puedes reciclar los conectores. Eso sí, que nadie te paga por esto, pero mucha gente le trae y lo reciclan. Pero no tan solo que nadie te paga por esto, es que cuando tú vas a tirar toda esa basura que tienes en sí, tú necesitas saber dónde. Tú cuando ya vienes a este tipo de sitios sabes que tienes que poner ahí las baterías, van en ese sitio. Tú no vas a encontrar en la calle una bolsa con baterías tirada y suelta, eso jamás, nunca. Como vemos, así encontramos en los cubos que son chiquititos, eso es para cristal y, ¿cómo se llama? Latas y comida. Pero normalmente así los cubos lo encontramos en un espacio donde, por ejemplo, hay muchos apartamentos y los cubos de basura son comunes para todos. Como hemos dicho antes, en diferentes partes de la ciudad donde vas a estar viviendo vas a encontrar estos contenedores y funcionan de la misma forma. Este también es para la ropa. Recientemente una señora llegó y puso la ropa acá. Es el mismo procedimiento. Aquí cristal, aquí el resto de cosas que no sabemos qué reciclar normalmente van acá. Hay 2 de estos y aquí juntan lo que es el papel y el plástico. Aquí lo encontramos dentro de una casa para reciclar la basura. No todo el mundo tiene así tan bonito, pero eso encontramos muy bonito. Está dentro comida, cartón, resto y latas y cristal. Está dentro de una cosa de madera. Los basureros vienen aquí y recogen. Y normalmente son las que vienen en las casas normales. Muy importante es guiarse por los símbolos. El símbolo de restos, el símbolo de cartón, símbolo de comida, es cristal o cosas de lata.
más o menos lo vas a encontrar así de esta forma. Eso significa también que te puede llegar un mensaje al móvil y te pone, creo que, qué basura tienes que sacar, ¿no? De donde tú vivas va a llegar como una especie de alerta. Porque hay zonas donde el camión no puede acceder. Tienes que bajar la basura desde tu casa a donde pasa el camión. Va a llegar una alerta para que tú puedas bajar y dejar la basura ese día. Sabemos exactamente cuál es día, pero por ejemplo, lunes es plástico, martes Correcto. es cartón y por ejemplo el miércoles es el resto. Entonces resto. tú tienes que dejar estos cubos y como no lo dejas correcto, serán capaces de dejar el cubo y no llevarte la basura. A veces nos ha pasado que tienen que recoger, por ejemplo, el de los restos de comida y nosotros ponemos el de cristal y claro, no te lo llevan porque ese día específico van a llevarse es el de los restos, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y también nos pasó que una vez ponemos la bolsa de plástico o algo un poco desorganizado en el sentido de que no estaba bien puesto, bonito, ellos pasaron y nos llevaron que tú lo pusiste los cubos muy bonitos uno al lado de otro. Y hay una página que le vamos a dejar acá en la descripción donde en teoría tienen toda la información sobre reciclaje. Entonces personas que estarían interesadas en venir algún día a vivir a Noruega, por lo menos les sirva el link para saber todo acerca del reciclaje. Un dato más interesante para que lo sepan es que todos los restos de comida en sí van como con una empresa de procesamiento y todo eso se utiliza luego como combustible para los vehículos incluso. Aquí es pro reciclaje, son temas interesantísimos que nos ha gustado compartir con ustedes hoy. Y nada, nosotros este capítulo lo tenemos que dar por cerrado ahora. Si le ha gustado esta temática, siempre dejarlo en los comentarios, apoyarnos con un like y nos vemos el domingo con un video nuevo. Correcto. Y si tenéis sugerencias, qué queréis saber sobre Noruega, poner también en comentarios. Así que, pa' acá. Chao, chao.